Bueno, Sandra, pasando a otro tema, quería comentarte que esta mañana ha habido un debate muy bueno que ha sido llevado por El Salto. Lo pueden ver, vamos a ver si aquí lo puedo pasar. Lo pueden ver ahí en su canal de YouTube de El Salto. Lo están viendo en pantalla. Estuvo muy bueno. De qué se trata este debate? Que además han participado buenísimos, eh, mm, un panel muy bueno, ¿no? Que ha estado allí. ¿De qué se trataba? Pues es sobre el término de racializados, la racialización. Bueno, no queremos aquí repetir todo el debate entero porque allí ha durado un poco más de una hora, está muy bien, están los posicionamientos muy claros. Pero, pero la verdad es que creo que es interesante, ¿no? El poder hablar sobre esto, ¿no? Yo no había visto así como otro debate, de hecho creo que lo comentaron ellos, eh, mm, similar. Entonces, Sandra, ¿tú qué opinas sobre el término de racializados o racialización? ¿Tú qué dirías? ¿Cuál es tu posicionamiento allí? Bueno, yo primero decirle a la gente que nos está viendo que esto, digamos, ha coincidido con un hecho muy particular en la Asamblea de Madrid y es que al compañero Serín, del que ya habíamos hablado antes, le negaron una pregunta parlamentaria, ¿no? Le negaron una pregunta que él hace a la Asamblea, al gobierno de la Comunidad de Madrid, sobre la atención en salud a las personas migrantes, porque dentro de la pregunta, tal como se gestiona políticamente esto, como se gestiona, digamos, burocráticamente, se utilizó la palabra personas racializadas. Entonces, la respuesta de la Comunidad de Madrid fue que eso no existe, que no existen las personas racializadas. Entonces, claro, es muy interesante que se haga precisamente este debate porque, bueno, vamos a empezar diciendo que la administración no reconoce el término personas racializadas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de escuchar, ahí estuvimos viendo en la imagen que compartiste, que estás compartiendo, a Antumi, que es la persona que está ahora en la oficina contra la discriminación. Y he podido leer su postura sobre el término racializado y también conozco la postura de Jason. Y yo creo personalmente que ambas posturas tienen mucho de verdad. Me explico brevemente. Antumi dice básicamente que la palabra racializado no se puede aplicar únicamente a las personas que son marcadas racialmente por la mayoría racial que existe. Es decir, para él, racializada somos todos porque todos estamos marcados racialmente. Racializado es una persona blanca porque está determinada como blanco, es decir, está marcada racialmente, negra porque está marcada racialmente. Entonces, él dice que es un término que nace con el marxismo y que básicamente se refiere al proceso mismo del hecho, digamos, al hecho mismo, perdón, no al proceso, al hecho mismo de determinar a alguien a partir de su raza, ¿sí? A partir de su origen étnico y tal. Y la postura de Jason y de otras personas que pertenecen al movimiento antirracista y que también comparten movimientos en Estados Unidos y en Francia es que la palabra racializada se convierte de alguna manera, aunque pueda tener ese origen marxista, se convierte en un término que permite agrupar, ¿cierto?, a todas las personas que están marcadas racialmente, pero que sufren, digamos, los rigores del racismo. Entonces, sería como todas las personas que han sido tachadas, ¿no? Nombradas, tachadas por pertenecer a determinada etnia, determinada raza, desde el punto de vista del racismo y que les afecta el racismo estructural. Entonces, ahí Bien, está el debate, pero yo creo que ambas posiciones, pues, tienen lo suyo. Es decir, yo creo que la explicación que hace Antumi es una explicación conceptual
esencial y es importante que sepamos de dónde viene, pero también creo que los colectivos se pueden apropiar de las palabras, se pueden apropiar de los términos si lo consideran importante para validar una posición política. Sí, no, yo también, a ver, lo primero es que me alegro que se haya dado este debate porque, bueno, quienes seguimos a diferentes colectivos, diferentes formas de pensamiento, líneas de pensamiento, pues es un debate que siempre está ahí en redes, pero pues no queda más allá de pues, una publicación, comentarios y tal, pero yo al menos personalmente no había visto ya como un debate en forma, con lo cual yo creo que es un acierto en este caso que el Salto haya propuesto este tema de debate ya como en forma y donde pues las diferentes partes puedan exponer y explicar, ¿no?, sus posicionamientos. Estoy de acuerdo con lo que dices tú, con lo que dicen también ambas partes, porque es que efectivamente cada uno tiene su razón y es difícil decir, pues o es uno o es otro, ¿no? Porque ahí la verdad es que los argumentos son bastante convincentes, ¿no? Nosotros también hemos usado el término, ¿no?, personas racializadas, eh, pero claro, por un lado, el aglutinar a todo mundo como racializado, a veces a mí también, personalmente hasta me incomoda, en el sentido de que, bueno, tú y yo nos consideramos racializados. Bueno, pues hay quien diría, no, pues sí, sí, en el sentido de que eres no blanco, ok. Pero luego, tal vez ni tú ni yo estemos en una situación tan oprimida como lo están otros colectivos, otros grupos poblacionales. Hay quien diría, ¿qué pasa? Y creo que también lo comentaron por encima, ¿qué pasa con los latinoamericanos blancos Blancos. que Ujú. vienen aquí y de repente pues se pintan, ¿no?, de este término, o bueno, de este término, o de esta de decir, pues ahora pues yo soy racializado y soy oprimido. Claro, y eso es una cosa que ya viene cuestionando incluso la teoría decolonial, ¿no? Claro, Ahí ya también se está cuestionando quién lo utiliza, porque una cosa que dice Antumí y que es interesante mencionarla, es que él dice que desde la teoría también decolonial, lo que hacen un poco es como taparse con esa sábana del racializado para que cuando se hace la crítica decolonial no se mire a quién está haciendo la crítica porque generalmente digamos, los estudiosos de la decolonialidad más visibles son personas blanco-mestizas, blancas, con formación europea. Entonces, él lo que dice es que un poco les ha servido este término racializado para evitar críticas de ser de alguna forma también reproductores del sistema, porque otra vez vuelven a hablar los blancos y no los históricamente oprimidos. Entonces claro. ahí hay un debate que también nosotros tenemos que cuestionar. A mí me parece práctico hablar de racializados para hacer según qué actividades, para promover el movimiento, para que la gente también se sienta como interpelada, pero es verdad lo que tú dices, por el otro lado está el término, la cosa de hasta dónde se puede estar manipulando este término para autovictimizarse. Efectivamente, efectivamente. Entonces luego, pues también está la otra parte que también lo entienda, de decir, necesitamos algo que nos aglutine para una lucha común, ¿no? Este, y mencionaban ellos el caso de Estados Unidos. Yo he vivido varios años en Estados Unidos, he estado sin papeles allí durante todos esos años. Y, y a mí me llamó la atención que quienes se decían que sufrían el racismo eran las personas negras solamente. Ya está. Las personas de color que le llaman. Y entonces yo decía, pero ¿y las personas migrantes que están acá sin papeles? ¿Qué pasa? ¿No es racismo esto que se sufre? Bueno, obviamente en aquel momento yo no tenía tampoco como mucho, ni mucho tiempo, ni mucho como pues conocimiento, ¿no?, de los conceptos, ni nada. Simplemente yo me dedicaba a trabajar y a dormir porque no me daba para más la vida. Pero sí me llamaba la atención y creo que todavía sigue pasando de que dicen, a ver,
las personas afroamericanas, por un lado, son las que sufren racismo, ya llevan una lucha de años y años, por supuesto, y las personas migrantes, por otro lado. Entonces, no, como que... Y entonces esa división yo creo que habría que evitarla, ¿no? Y en ese sentido, tal vez, no lo sé, pues precisamente términos como esto de racializados, pues también ayuden a unificar una lucha en común. Yo creo que no deberíamos, sin olvidar, por supuesto, la importancia que cada colectivo, cada grupo le da a su lucha, pero sí como decir, tengamos también un horizonte todo el mundo, como también pueden ser, pues no sé, la lucha LGTBI, la lucha feminista, o sea, seguir pues eso, que sea algo transversal, ¿no? Pero bueno, en fin, ese era un poco lo que mi reflexión. Y bueno, lo importante es que se siga dando, que se den y se sigan dando más debates como estos que seguramente enriquecen la lucha de todos, ¿no? Y lo más interesante es que el debate lo dieron los que lo tienen que dar, Ah, bueno, los eso por migrantes supuesto. y los racializados. Sí, O sí, sea, sí. eso es lo mejor. O sea, en eso El Salto y otros medios cada vez creo que lo tienen más claro. No son los protagonistas, no necesitamos expertos europeos, ¿no? Para explicar qué pasa. No, 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 lo está dando la gente que está dentro de los movimientos, dentro de la lucha antirracista, dentro del activismo y dentro de la oficina institucional antirracista en España, Claro. que es una persona negra. Entonces, perdón, entonces en ese sentido me parece que eso es de las cosas muy rescatables de este tipo de debates. Ese es el Pues tipo de cosas que tenemos que hacer. yo creo que hayas dado en el clavo totalmente, ¿no? Que quiénes tienen que hablar y de qué. O sea, importantísimo.